Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia. La verdad que creo que aquí Domingo, que nos acompaña, ha dejado huella en el pueblo morrojable. Por lo que veo, aquí hay una generación importante. Y nada, yo no quiero extenderme. Creo que en sus tiempos fue una difícil, ¿no? Porque yo creo que llegó cuando ni el colegio existía, por la conversación que estábamos teniendo. Tenías ahí unos 40 y algo de niños, donde entre esos niños estaba mi madre. Mira ahora quién te está aquí haciendo la presentación. Y nada, un placer y gracias a todos por la asistencia. Le hago el pase a mí. Bueno, primero, buenas tardes, dar las gracias a ustedes por acercarse aquí a oír un poco de qué trata el libro Sleiman. También dar las gracias al ayuntamiento, a la concejala, por todas las facilidades que pone, y a los trabajadores que también siempre que vengo por aquí pues me atienden de maravilla, ¿no? Muchas gracias. El libro de Sleiman está inspirado en un saharaui llamado Hamete, que vino por aquí sobre los años 20-30, emigró del Sáhara hasta Fuerteventura, y entonces digamos que ese es el hilo conductor de la novela. Hay que decir y dejar claro que no es una biografía, los datos que se ponen en el libro no son exactamente lo que este hombre hizo o dejó de hacer, o los amigos que tuvo. No, digamos que nos inspiramos en ese personaje, y a través de ese personaje pues le vamos dando forma a su vida. Sí es verdad que hemos tenido contactos, sobre todo con uno de sus hijos, y que hemos hablado pues cómo era la circunstancia de vida en aquel momento en Gran Tarajal, que fue donde ellos estuvieron más tiempo, y así, ¿no? ¿Cómo llega este personaje a meterse ahí en ese libro? Pues yo conocía el personaje en fotos, ahora mismo con las redes sociales, en Facebook, aparecía este hombre, aparecía un saharaui que venía estaba por Puerto y aparecía de vez en cuando, ¿no? Entonces, un buen día me llega un WhatsApp en el que se expone un poco la vida de este hombre y comentarios de personas que lo conocieron en su día. Entonces me pareció una historia muy bonita para contarla, y bueno, empezamos a trabajarla. Tuvimos la suerte de que una de estas veces que estamos conectando, preguntando, investigando, pues topamos con un Facebook que venía de Gran Tarajal y lo llevaba su hijo Bashir Ahmed Ahomar. Entonces ya tuvimos un contacto con él, nos reunimos, hablamos, y ya fue todo más sobre la marcha. Insisto que no es una biografía. Sí cogimos cosas que él nos contó, cosas de su infancia, cosas que él recuerda de su padre, sí es verdad, pero el esqueleto, digamos, es la vida de este hombre, pero luego ya lo fuimos moviendo y transformando. No fue fácil porque, claro, era meterte en unas costumbres, en una forma de vivir que yo desconocía completamente. Entonces tuve que pues recurrir a los libros, a internet, y al final del libro hay una bibliografía por si alguien quiere consultarla o mirarla. Fue muy importante varios libros, pero uno que me impactó bastante fue el de una periodista que llega a los campamentos de Tinduf y hace vida con esta gente durante un montón de tiempo, y entonces cuenta pues lo que está pasando ahí, cómo viven esta gente, cómo administra pues todo lo que les llega, y me pareció pues un documento muy importante. Luego internet, que siempre está ahí, internet para todo siempre está ahí. El fondo del libro, el trasfondo del libro, la emigración.
La inmigración la tenemos siempre al alcance de la mano. Creo que el hombre es emigrante de nacimiento. Desde que el hombre pues fue hombre, empezó a moverse por el continente africano, llegó a Asia, a Europa y se fue moviendo por ahí. Llegó a América y siempre creo que el hombre es emigrante por naturaleza. Los canarios, pocas personas mayores, no conocemos a alguien que estuvo de migrante en Cuba, en Venezuela, en el Sáhara, que marchó a Estados Unidos a través de Florida. Algunas veces incluso fueron obligados a emigrar. Hubo momentos en que, por ejemplo, en Australia, la mayoría de la población australiana fue obligada a ir por el Imperio Británico. Con esto quiero decir que los canarios conocemos la inmigración. Por parte de mi abuelo paterno y sus hermanos estuvieron de migrantes en Cuba. Por parte de mi abuela materna, los hermanos de mi abuela, tenía como 8 hermanos, y como 4 o 5 estuvieron de migrantes también allá. ¿Qué pasa? Pues que la inmigración tiene sus efectos, positivos y negativos. Positivos para los canarios que fueron, por ejemplo, a Cuba, o de mi abuelo, por ejemplo, que a lo mejor se trajeron algunas perrillas de Cuba, que trajeron un vocabulario nuevo, que aportaron vocabulario al canario, pero después también otros vinieron con los bolsillos vacíos, vinieron sin enfermos, vinieron mayores, o sea que tiene su parte positiva y su parte negativa. Hola, ¿qué tal, Rosa María? Y después también hay gente que no volvió más. Concretamente uno de los hermanos de mi abuela, siempre lo cuento porque es me afecta bastante, y este hombre tenía en Galdar, tenía como 4 o 5 hijos. Entonces empezaron a ver las posibilidades de irse a Cuba, pues se fue a Cuba. Pasó el tiempo, le escribía cartas a mi abuela y un buen día le llega una carta, la abre y dentro trae una fotografía. Por la parte de atrás decía: madre, estos son mis nuevos hijos. Entonces, al mirar, él se había casado o vivía con una compañera, en aquel momento era negra, y sus hijos eran mestizos, ¿no? Entonces mi bisabuela le contesta sobre la marcha: para mí la única familia que tienes aquí la única familia que yo conozco es la que tienes aquí, punto. Y ya está. Entonces quiero decir con eso también que la migración pues rompe familias y rompe situaciones. ¿Por qué se migra? Pues creo que está claro, porque la gente tiene hambre. La mayoría de las veces la gente de aquí cuando salió porque tenía hambre, porque no había que comer, años malos, aquello estaba mal y había que salir. Otra situación, las guerras. O sea, cuando hay una guerra, cuando hay un conflicto bélico, pues la gente dice: aquí, ¿qué hago yo aquí con mi familia? En cualquier momento, pues cogen camino, ¿no? Por persecuciones políticas, por mejorar las condiciones de vida de mi familia y mía, por la falta de trabajo. Creo que nadie abandona su zona de confort si no encaja en uno de estas zonas. Y el que lo hace, para mí, creo que o es un aventurero o está un poco loco, ¿no? Decir también que las condiciones para emigrar son complicadas. Ya lo vemos cada rato en las noticias, en los periódicos. Una patera que llega, alguna que se queda por el camino, tantas víctimas, tantas personas que llegan, otras que no llegan, y eso es grave, ¿no? Nadie se arriesga a dejar su casa, su gente, su territorio, sus amigos, y meterse en un timón de un barco estando 10 días desde Nigeria hasta Gran Canaria.
O sea, nadie se arriesga a meterse dentro de del tren de aterrizaje de un avión o dentro de un container que a lo mejor no se abre o no sabe si se abre más allá del sitio. Hay que ser muy valiente. Y después, pues las mafias, ¿no? Las mafias que están siempre por ahí, tanto antes como después. En el libro, en el penúltimo libro, Barrabás, aparece también el problema de la emigración. Uno de los personajes es engañado un poco por el momento, por las mafias del momento, y le dicen que, bueno, que tiene que pagar un dinero para ir hasta coger un pequeño barquillo, que luego subiría a un barco más grande, y en ese sitio quedaron y ahí lo mataron. O sea, ahí lo mataron y adiós muy buenas, ¿no? Entonces ese hombre ni siquiera llegó al barco, ni siquiera pues soñó con estar en el barco y llegar a ese sitio prometido y más allá, ¿no? Pues este hombre, volviendo de nuevo a nuestro personaje, no sabemos exactamente cómo llegó aquí la primera vez a Fuerteventura, y sí suponemos que viene a través de los pescadores de majoreros que vivían en Puerto del Rosario o en la zona de Fuerteventura, y que iban a pescar. Fíjense que eran barcos de vela, barquillos de vela, los que llevaban a pescar, y eran pequeños también, al norte, a la zona de África, ¿no? A la zona de Tarfaya, Cabo Juy, esa zona de por ahí. Se supone que vino con esta gente. Luego, este hombre, cuando llega a Fuerteventura, es bien acogido por la gente, nunca es rechazado. Y a esto le podemos leer una cosa que nos escribe aquí Bashir, uno de los hijos de este hombre. La historia de una persona como Ahmed Omar demuestra las buenas relaciones entre los pueblos, el canario y el saharaui. Es un ejemplo para que las nuevas generaciones conozcan que en un tiempo lejano, en la isla, las personas estaban abiertas a recibir al de fuera. Eso lo escribe aquí Bashir. Después, este hombre parece ser que tenía un carácter pues alegre, daba bromas siempre a la gente, tenía era bueno como persona, se comprometía con la gente, hacía de enlace entre la gente que trabajaba en el Sáhara, cuando mucha gente de majoreros fueron al Sáhara, porque esa es la otra parte. O sea, Hamete viene aquí, o el personaje del libro viene a Fuerteventura, pero luego los majoreros que viven aquí tienen que ir, o van, porque muchos van a buscar mejores condiciones, pero otros van porque tienen que comer, sus hijos. Y entonces este hombre hacía de enlace, o sea, traía el dinero, allá el majorero le daba el dinero y él se lo llevaba a su familia. O sea que era honrado y serio en ese aspecto, ¿no? Parece ser que en las últimas investigaciones que hemos hecho por ahí, en Puerto Cabras lo atendió una familia cuyo el padre de la familia era Antonio Abad Hormiga y su mujer. O sea que lo acogieron como un hijo más, y luego él pues hacía servicios, cuidaba a los niños o atendía por ahí. Este hombre fue aguador en Puerto del Rosario, y luego en Gran Tarajal pues hizo diferentes, desde trabajar en el muelle, a diferentes trabajos, ¿no? También estuvo trabajando con el Winter, con el señor Winter, con Gustavo Winter. Algunos, si han leído algo por ahí, las novelas o algo, saben que Gustavo Winter pues hizo muchas cosas, bien, mal, regular, muy mal, etc. Pero también era un hombre que tenía ideas a lo mejor nuevas, a lo mejor disparatadas, pero tenía ideas. Entonces, una de las ideas que tuvo fue cultivar, o sea, cuidar ovejas caracul, de las cuales se aprovecha las pieles, sobre todo cuando los animales son pequeños, pues los tratan y se aprovechan las pieles.
Entonces va expresamente a Puerto Rosario este hombre, el Winter, a buscarlo y lo trae. Entonces creo que viven por la zona de Mata Blanca. Entonces pues hace de pastor, y de eso sí tenemos algunas fotos con la mujer del Winter, en algunas reuniones. Tenemos algunas fotos del personaje en el que nos inspiramos nosotros. Y luego pues cuando España abandona el Sáhara, cuando pues el que en aquel momento había sido nombrado presidente, o sea, jefe de la nación, el que luego fue rey Juan Carlos, pues dijo que delante de todos los saharauis y toda la gente que estaba por ahí, militares y tal, que España nunca abandonaría el Sáhara, que España protegería siempre el Sáhara, y 3 días después se firma el tripartito por el cual España se retira completamente del Sáhara y ya no solo abandona, por supuesto, a los saharauis que están ahí, sino también abandona a la gente, a los canarios que están ahí, y a los peninsulares, y digamos a los españoles, si quieren. Decir también que los saharauis en aquel momento tenían carnet, era una provincia, que no me acuerdo exactamente de qué provincia era, 50 y algo, 52, pues tenían su carnet de identidad. O sea, es como el que puedan tener ustedes que están ahí o como puede tener cualquiera, ¿no? Tenían su carnet de identidad. Pero, pues, todo eso. Entonces, al llegar a la Marcha Verde, al llegar Marruecos y apoderarse del Sáhara, pues los que estaban dentro no pueden salir y los que están fuera no pueden entrar. Y entonces, pues ya todo el problema... los saharauis pues tienen que huir hacia los que no admiten a la invasión, pues tienen que huir, está el frente polisario, entonces llegan a los campamentos de Tinduf. Después, pues algunos estados fueron bastante, colaboraron, entre ellos pues puede ser Cuba, Rusia, a lo mejor Cataluña, Argelia y alguno más. Y entonces los hijos de los saharauis que estaban ahí y que estaban estudiando, que querían estudiar, pues muchos de ellos, o la mayoría, salió fuera a estudiar, por ejemplo a Cuba o a Moscú, por ejemplo, ¿no? Hay algunos toques dentro del libro. Por ejemplo, le damos un toquito al autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, que en ese momento trabajaba era corresponsal de un periódico que venía de Europa. Entonces, él, ahí el avión hacía como escala y luego seguía hacia más al sur. Y en esa época estaba por ahí, entonces lo metemos también ahí, le hacemos un guiño a este personaje. Después, también hay un pañuelo. En la novela hay un pañuelo. Yo tengo un pañuelo también. Este pañuelo lo encontramos en la época más dura de la inmigración, cuando ibas por ahí por la zona, por la costa de Sotavento, y en cualquier esquina en cualquier playa encontrabas una patera. Pues este pañuelo lo encontré en un lugar, en una zona muy alta, donde se vio que ahí habían estado los emigrantes que habían venido, que habían escapado hacía poco de la costa, y entonces pues lo recogí, lo lavamos por supuesto, y lo mantengo como una gran reliquia. También este pañuelo entra en la vida del personaje de Slimán. Luego ocurre un pequeño incidente. Yo trabajaba en Galdar, tenía un escarabajo, un Volkswagen, y cuando salía un día que salía de Galdar, había un gran atasco ahí al entrar y salir en la oficina, que le llaman. Yo salía y entonces los coches iban pues despacito, muy despacito, y de buenas a primeras alguien
me atropelló, me corría de un lado a otro para cruzar la calle, tropezó con mi coche, cayó, volteó sobre el capó y cayó al suelo. Paré sobre la marcha, me bajé a buscarlo y no lo encontré por ninguna parte. Bueno, yo creo que fue Hamet. Al final del libro también podemos encontrar la biografía que escribe Bashir, que es su hijo, que escribe un poco sobre él, ¿no? También tenemos la bibliografía y luego un glosario de palabras saharaui que van apareciendo por aquí y las tenemos aquí, prácticamente creo que están todas. Un momento que me llegó el fotógrafo. Bueno, pues un poco ese es el espíritu del libro. Hay que insistir, vuelvo a insistir, que no es una biografía, que está basado, inspirado en ese hombre. Y que el libro también se lo dejamos a Bashir para que le echara un vistazo y lo corrigiera por si había metido la pata en algunas costumbres o formas entonces él, entre los dos, pues él lo leyó, me dijo, mira, esto no es así, esto es así, tal. Luego ya lo volvimos a hablar otra vez y ya nos pusimos un poco de acuerdo. Luego volvemos otra vez al libro, pero me gustaría hablar un poco de las ediciones de los libros. Un libro, el nuestro, los nuestros que tenemos por aquí, han sido hechos en autoedición, autopublicado. Quiere decir que el hombre que lo escribe, o la mujer que lo escribe, se busca la vida para todo. Lo corrige, que aquí, yo tengo mi correctora aquí, doña Lupe, que está aquí sentada por aquí, particular y dura, lo corrige, lo vuelve a corregir otra vez. Cuando ya está, pues hay que buscar la portada, tienes que buscar a alguien que en este caso pues puede ser Sirma. Conseguimos la portada y cuando ya esté todo terminado lo llevamos a la imprenta. Entonces, pues pedimos presupuesto, vemos a ver cómo las perras que tienes para poder editarlo y luego ya eres tú el encargado de llevarlo por las librerías, de hablar con el ayuntamiento para presentarlo, de salir a hablar con David para que David nos haga una entrevista y nos ponga en la radio. O sea que lo tenemos que hacer todo, ¿no? Luego hay otra fórmula que es la coedición, en la que la editorial te hace un poco ciertos servicios y luego tú pagas por esos servicios. Y se supone que ellos te ponen los libros por ahí en diferentes lugares, librerías, Corte Inglés o no sé dónde. Y aquí hay mucho fraude. Aquí hay mucho fraude porque muchas veces no cumplen lo que ellos te dicen, cobran y después no son serios. Y hay miles. Si ustedes se meten ahí, me ponen ahí... quiero publicar mi libro, hay miles, sin exagerar, miles de editoriales. Luego está la edición tradicional en la que pues, los escritores le llevan el librito escrito ya a la editorial coge y ya hacen un contrato y ya lo edita, lo expone donde quiera que sea y luego el autor se compromete a llevar el libro a presentar el libro en cualquier sitio, ¿no? Nosotros pues vamos a recordar un par de ellos, todos. Tenemos el primero es Jandía, conversaciones entre Sal y Bruma, que habla del pueblo de Morrojable en los años 50 y algo,
pues cómo vivía la gente aquí, cómo tenía que emigrar también a Gran Tarajal a trabajar o a Gran Canaria o a la pesca afuera, o los ganaderos que primero hacían de ganadero y luego en una época pues venían a pescar con los pescadores porque no tenían trabajo. Las mujeres se iban a la zafra al sur de Gran Canaria o a Gran Tarajal, y luego pues está un personaje por ahí que un poco pues nos cuenta un poco cómo se vivía y quién mandaba en la zona, ¿no? Luego hicimos otro trabajo, el Tesoro de Vallecorto, que está inspirado también en una caminata que hicimos un día por ahí y encontramos en un sitio una casa preciosa y luego un hoyo delante de la casa enorme. Entonces pues ya nos dio paso a... y luego también encontramos una lata de sardina en ese mismo sitio que tenía dibujado una especie de mapa con una tacha. O sea, la lata de sardina así, entonces alguien, puede ser un niño, yo no sé, pues tenía todos los agujeritos hechos y parecía un mapa, ¿no? Pues eso nos sirvió para hacer el Tesoro de Vallecorto. Luego Barrabás está inspirado en una historia que me contaba mi madre desde que era pequeño y que se empeñó en que la escribiera alguna vez y lo conseguimos, que ocurrió en la zona, era después de la guerra, lo más que había en esa zona era hambre, injusticias y de todas las cosas no buenas. Y entonces hubo un grupo de personas que se dedicaron a hacer el mal, ¿no? A hacer daño a otras personas, a robar, hicieron daño, ¿no? Ese libro pues tuvo mala pata porque apareció en la época de la pandemia y lo hemos presentado solamente una vez en Antigua y está ahí. Es un libro que a mí me gusta mucho y tiene cierta intriga, ¿no? Luego tenemos también un libro, Carrera contra el tiempo, por el Saladar de Morrojable, que primero lo editó el Ayuntamiento de esta Barrafa de alcalde, y luego ya lo editamos, hicimos una edición propia, y entonces cuenta como un grupo el pueblo de Morrojable, el colectivo por el Saladar, más el pueblo de Morrojable, se consiguió que en esa zona llamada el Saladar, que no se construyera, ¿no? Se consiguió arrebatar a los de sus dientes a los especuladores, se consiguió arrebatarle el terreno, ¿no? Ahora hay otro conflicto ahí que, bueno, no vamos a profundizar más en eso. Y el último que tenemos pues es el Sleiman. Los libros están en todas las librerías de Fuerteventura. Los tenemos en Puerto, en Tagoror, La Papel. Tagoror tiene también en Corralejo. Luego en Antigua tenemos en la librería de Antigua, en Aulaga, el sitio donde se echan las quinielas, o en un par de bares, Mollete, La Cerquita. También lo tenemos en Pájara, en Andrómeda. Luego en Morrojable está en Teno y en Brito. Y después en Gran Tarajal está en Gama, en Puerto también está en Gama, en el centro comercial también. En Gran Tarajal está en Gama y en Tuareg. En Tuareg el libro de Jandía se ha vendido, pero un montón, mucho. En Morro también, pero en Gran Tarajal se ha vendido, pero bastante, mucho. Después fuera de las islas tenemos algunos, por ejemplo el de Sleiman, lo tenemos en Lanzarote, en la librería Fajardo. Vamos a intentarlo que en estas vacaciones aparecer por ahí, dejarlos por ahí. Luego los tenemos también en El Hierro, en La Gomera, tenemos a Barrabás, en Gran Canaria, en las librerías más importantes de Gran Canaria, Sinopsis, la del Cabildo, Canaima y la última, la Casa del Libro. Y luego en el norte de Gran Canaria los tenemos en La Atalaya, en Guía y en Galdar, en las diferentes librerías que hay por ahí.
Tenemos varios proyectos futuros, algunos están ya terminados. Tenemos uno sobre la escuela, mi escuela, tu escuela. Contamos un poco cómo, desde mi punto de vista, como el trabajo de la escuela y lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Luego tenemos otro que se llama Llámame, es una muy divertida, donde dos mujeres se llaman por teléfono todos los sábados a las 12 para tomar una cerveza y alegar un poco de la vecina. Y el último que estamos escribiendo ya está prácticamente acabado, nos falta pues algunos detalles nada más, es sobre la esclavitud en Canarias. Pues yo me enteré que había esclavos por aquí, pues hace a lo mejor 10 o 12 años. Ni en la escuela, ni en el instituto, ni en la carrera, ni luego, era como, eso estaba tapado ahí. Y da la casualidad de que es un fenómeno muy importante, porque desde la conquista, desde la época de la conquista, los conquistadores se iban a la costa africana con sus barcos, sus caballos, sus instrumentos bélicos, y ahí atrapaban a todo el que cogía, los metían en los barcos y los traían para acá, y los convertían en esclavos. A veces esas mismas personas que estaban que cogían en la costa africana también tenían esclavos negros que venían del sur. Entonces, pues también a todos para acá. Y luego aquí, en la isla de Fuerteventura, los empleaban en cuidar los animales, cultivar la tierra y también en el servicio doméstico. O sea, que pues, un señor o una señora pues tenía ahí 2 o 3 esclavos que hacían las cosas de la casa, cuidaban a los niños, atendían la comida y hacían esa historia, ¿no? Y luego fueron más importantes todavía en la isla de Gran Canaria. La isla de Gran Canaria se había traído la caña de azúcar, que venía, la caña de azúcar viene de la zona de Asia, luego los árabes la traen al Mediterráneo, y ya del Mediterráneo pues vienen a Madeira, a Canarias, y luego de Canarias se exporta a Cuba. Entonces, en Canarias pues empiezan los conquistadores, a los conquistadores se les fue dando terrenos en diferentes zonas. Recordamos que había unas islas que eran de realengo y otras de señorío. Las de realengo, Gran Canaria pertenece a las de realengo, en esa distribución de terreno, pues yo tenía un terreno y entonces en este momento, ¿qué había que hacer? Pues plantar caña de azúcar. ¿Quién iba a plantar caña de azúcar? No había gente para plantarla. ¿Dónde conseguimos la gente? Pues en la costa africana. Al principio, ya digo, iban a la costa, pues lo mismo que iban a pescar, pues iban ahí a traerse a los esclavos para acá. Luego ya fueron más al sur, al norte de Guinea, o bien a Cabo Verde. Al principio, pues se dedicaban a eso, a atrapar a todo el que atraparan, lo metían en el barco y para acá. Entonces, más tarde, ya por ejemplo, los últimos que estuvieron por ahí de rateo, lo hicieron en Cabo Verde, pero ya en Cabo Verde iban como mercaderes, o sea, comprar y vender. O sea, yo a lo mejor llevaba mercancía y la cambiaba por 3 esclavos negros, o llevaba dinero y compraba los esclavos negros que yo quisiera, ¿no? Luego los traía a la isla y aquí pues los volvía a vender otra vez más caros y ya ellos pues se los llevaban a sus ingenios, que era donde trabajaban porque no solo trabajaban la tierra, cuidaban muy bien de las cañas, de la caña dulce, la cuidaban muy bien y después la tenían que llevar al ingenio, donde había que moler la caña y convertirla en azúcar. También después se la convertían en licor, en muchos productos, licores, mermeladas, o sea, diferentes cosas, ¿no? Y creo que este libro también está muy interesante, entonces habla un poco de todo eso. En la dedicatoria del libro ponemos a mi compañera Lupe, mi compañera correctora fiel, a mi familia, a mis hijos y compañeras, a la nueva Luz, que es mi nieto Facay, a la familia de aquí, de allá y de más allá de los mares, a mis amigos y amigas,
a los libreros y libreras que acogen y venden mis libros, a mis lectores fieles, a Ahmed Aomar, Hamed y su familia, a Bashir Ahmed Aomar, corrector y asesor de temas saharauis, hijo de Ahmed Aomar, al pueblo saharaui y canario, con la esperanza de ser libres e independientes algún día. Aquí hay una pequeña poesía tiene 3 versos solamente, Mohamed Salem Abdel Fattah, que dice así: llegado el momento, hemos de volver a buscar las huellas. Solamente eso. Llegado el momento, hemos de volver a buscar las huellas. Con eso creo que está todo dicho. Ahora me falta hacer una pregunta. ¿Por qué hay que leer Sulaimán? Pues lo primero es porque nos podemos poner en la piel de otras personas, sean del color que sean. Segundo, al acabarlo, podemos haber cambiado nuestra opinión sobre los emigrantes. Tercero, es un bonito regalo de Navidad. Y cuarto, que creo que es el más importante, porque tienen que aprender a preparar y a tomar el té a estilo saharaui. Los 3 té. El primero es amargo como la vida, el segundo dulce como el amor, el tercero suave como la muerte. Muy bien, pues esa es la historia. Ahora vamos a sortear dos libros y luego pues... perdón. Lo tienes a la venta, ¿no? Sí. Ya todos tienen ya, ¿no? Sin trampa ni cartón. El último que dejé, Rafa, el tuyo era 27. Bueno, ahora tenemos que buscar una mano inocente. Más joven, el más joven. Aquí. Tienes que mirar para allá. Venga, uno, otro. Bueno, el primer libro le corresponde a número 10. Muchas de nada. Y el otro al número 18. ¿Quién lo tiene? ¿Tú? Bueno, enhorabuena. Decir que los libros están a la venta, menos el del Saladar, porque está Rafael aquí y a lo mejor nos puede... No puede especular con... No, es que la edición del ayuntamiento no la vendimos, fue en la presentación y después el ayuntamiento pues lo tuvo ahí y eso, ¿no? Y ese es de la edición del ayuntamiento. ¿Y cuánto cuesta? Cuesta 15 euros, todos cuestan 15 euros. 15 euros. Bueno, pues si alguno quiere, pues
puede coger una cajita que está por ahí y después los que quieran también se pueden llevar un marcador. Los que quieran coger un marcador pues lo pueden coger.